Hola, soy Samuel Bustillo, pastor de la Iglesia Evangélica Reformada aquí en la colonia San Antonio. Qué bueno que hemos llegado ya a la séptima lección de nuestra serie de estudio del libro de Hebreos en los grupos familiares. Hasta ahora hemos analizado el contenido recurrente en el libro de Hebreos, que involucra en primer lugar hablar de los últimos tiempos en Jesús, hablar del apoyo del Antiguo Testamento a los puntos de vista teológicos del autor del libro. Así que ahora estamos en condiciones de examinar brevemente un tercer elemento que está repetido en el libro: las exhortaciones del autor a perseverar. El autor de la carta a los Hebreos motiva a sus oyentes a perseverar en la fe de diferentes maneras. Primero, con muchas citas del Antiguo Testamento, todas las cuales están anticipando que Dios ha continuado obrando sus propósitos y principalmente en estos últimos días a través del envío de su Hijo. También usando los ejemplos de aquellos que han soportado fielmente la persecución. Hebreos capítulo 11 nos da un gran modelo de perseverancia y particularmente, por supuesto, Cristo mismo, que para la gloria que se puso delante de él, soportó la cruz, despreciando su vergüenza, para que así pudiera anticipar el cielo que se da como un modelo para los cristianos que siguen al Señor también. En nuestra lección anterior mencionamos que en Hebreos 13:22, el autor de Hebreos describió todo su libro como mi palabra de exhortación. Hebreos incluye por lo menos 30 exhortaciones explícitas. Como veremos, cada exhortación tocó un asunto específico, pero todos fueron dirigidos para llamar la atención a la audiencia original a perseverar en su fe en Jesucristo. En este punto de nuestra lección, queremos ver dos características cruciales de las exhortaciones del autor a perseverar. En primer lugar, haremos algunos comentarios sobre la respuesta que el autor esperaba que respondiera la audiencia. Y en segundo lugar, notaremos cómo proporcionó motivaciones para que su audiencia perseverara. Hablemos entonces de la respuesta que el autor quería de sus oyentes. Una de las características notables del libro de Hebreos es la amplitud de las respuestas que el autor alentó de su público. En general, las exhortaciones del autor alentaron a su audiencia a aplicar su libro emocionalmente, conceptualmente y conductualmente. Repito, emocionalmente, conceptualmente y conductualmente. Para que el público original perseverara, era crucial que prestara atención a toda esa gama de respuestas. En primer lugar, el autor de Hebreos exhortó a su audiencia en la dimensión emocional de su fe. Hebreos 3, 8 y 15 dice: no endurezcan sus corazones. En el versículo 13 del mismo capítulo leemos: animaos o anímense los unos a los otros. En esa misma línea, en el capítulo 4, versículo 1, dice: temamos no entrar en el descanso de Dios. Animó a su audiencia en el capítulo 4, versículo 16, a tener confianza, a acercarse al trono de la gracia de Dios en busca del oportuno socorro. Los instó en el capítulo 10, versículo 22, a acercarse a Dios con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Y en el capítulo 10, versículo 35, los exhortó a que no perdiesen su confianza en Dios. Tan importantes como esos énfasis emocionales, lo fue también para el autor de Hebreos aplicar también en el ámbito del nivel conceptual. Quería que sus palabras inspiradas influyeran en sus doctrinas y creencias teológicas. Por ejemplo, en Hebreos 2:1, llamó a su público a prestar más atención a lo que habían oído. En el capítulo 3, versículo 1, el autor los instó a considerar su pensamiento sobre Jesús. En el capítulo 6, versículo 1, a dejar las enseñanzas elementales sobre Cristo y crecer en su conocimiento y comprensión.
Finalmente, el autor de Hebreo hace hincapié en los elementos del comportamiento. Sin duda, sus exhortaciones generales tenían implicaciones conductuales, pero la mayoría de sus exhortaciones de comportamiento explícito aparecen hacia el final del libro. En Hebreos 12:16 exhortó a su audiencia a ver que nadie caiga en inmoralidad sexual. En el capítulo 13, versículos 1 al 19, se dirigió a aquellas áreas como la hospitalidad, el matrimonio, la profesión del nombre de Cristo, el hacer el bien. Esta gama de exhortaciones ilustra una variedad de maneras en que el autor de Hebreos quería que su público respondiera a su libro. Claramente tenían que ser conscientes de sus emociones, conceptos y comportamientos si perseveraban en el servicio fiel a Cristo. Hemos visto que el autor de las exhortaciones de Hebreos para perseverar evocó una serie de respuestas. Ahora vamos a observar cómo el autor presentó motivaciones positivas y negativas para fomentar la perseverancia. Por un lado, el autor asoció estrechamente muchas de sus exhortaciones con motivaciones positivas. Por ejemplo, en Hebreos 4, 13 al 16 se refirió a recibir gracia y ayuda de Cristo. En 13, 16 trató de motivar a su audiencia con el conocimiento de que ciertas acciones agradan a Dios. Una y otra vez el autor de Hebreos mostró las recompensas eternas como motivación para la vida fiel. En Hebreos 10:35, por ejemplo, dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Pero también el autor de Hebreos a menudo utilizaba motivaciones negativas para exhortar a su audiencia. Estas exhortaciones eran principalmente amenazas y advertencias del juicio divino. Por ejemplo, en Hebreos 2, 2 al 3, señaló que los ángeles que desobedecieron fueron castigados. Entonces dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En el capítulo 6, versículos 4 al 8, advirtió que todos los que han caído o que se han caído están en peligro de ser maldecidos. En el capítulo 10, versículo 26 al 31, advirtió de una terrible expectativa de juicio y de fuego que consumirá a los enemigos de Dios. Uno de los grandes temas del libro de Hebreos es la necesidad de perseverar. No se puede leer el libro de Hebreos sin tomar en cuenta sus advertencias y su exhortación. Y no salir con la idea entonces de que necesitamos perseverar. Seguir adelante, no dar marcha atrás. Pero para ello necesitamos seguir adelante en la vida cristiana. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, creo que esto es como un equilibrio maravilloso entre estímulos y advertencias. Una especie de dos caras de la misma moneda, como los padres que están motivando a sus hijos, que ya lo pueden llamar la atención, ofreciéndoles un regalo, ¿verdad? Una paleta para que se porten bien, como también ofrecerles la faja, ofrecerles castigarlos y mantenerlos de rodillas, tal vez en su propio cuarto. Así que este libro de Hebreos es bien interesante, es un libro de grandes contrastes, nos muestra a Jesucristo mayor que el Antiguo Testamento, mayor que el pacto, mayor que Moisés, pero también es el libro de las grandes advertencias. Y nos alertan a nosotros, los cristianos, ¿verdad? Para pensar, bueno, si no persevero, si quito los ojos de Cristo, si no sigo caminando con Él, entonces eso me hace mantenerme firme y seguir al Señor de la gloria, al gran sumo sacerdote que ha venido y que ha dado su vida por mí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ambas cosas juntas, positivas y negativas, nos dan el incentivo para que nosotros nos mantengamos corriendo en la carrera, para mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Las amenazas del juicio contra la audiencia de Hebreos a menudo preocupan a los intérpretes porque suenan como que si los verdaderos creyentes fueran a perder la salvación. Pero por esta razón, porciones de Hebreos han sido a menudo campos de batalla entre cristianos que tienen un punto de vista u otro acerca de este tema. Aunque el tiempo no nos permite discutir este tema teológico a profundidad aquí, sí ayudará a comentar dos aspectos importantes de este tema. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que el libro de Hebreos no es una teología sistemática,
Con esto queremos decir que el libro de Hebreos no desarrolla los conceptos teológicos que se desarrollan en otros libros del Nuevo Testamento, como por ejemplo Romanos, que detalla de manera bien específica todo el concepto de la justificación y de la santificación y también de la salvación. El problema muchas veces es que cuando nosotros tenemos enfoques teológicos y nuestras propias definiciones estrechas de términos y expresiones en un libro como Hebreos, es de mucho peligro, evidentemente, tratar de entender el libro a la luz de esas concepciones que ya tenemos. Entonces, segundo, siempre debemos recordar que la amenaza del juicio divino por apostasía no es exclusiva para los hebreos. Por ejemplo, encontramos advertencias similares en pasajes como 1 Corintios 10, 1 al 3, en 2 de Pedro 2, 21 y 22. En general, el Nuevo Testamento enseña que aquellos que tienen fe salvadora en Cristo perdurarán hasta el fin. Pero aquellos que rechazan por completo a Cristo demuestran que su fe no era para salvación. Más bien su fe solo era temporal o fe hipócrita. Como 1 Juan 2:19 explica acerca de los apóstatas. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cada vez que alguien se aleja de la fe cristiana, demuestra que en realidad no pertenecía a la iglesia invisible. El propósito del autor de Hebreos al hacer las advertencias es bastante simple. Quiere que todos en su congregación perseveren y sigan después de Cristo. Estas advertencias son reales, no están hechas solo para meter miedo, pero hay un punto que es muy importante a tomar en cuenta. El autor del libro de Hebreos se dirigiría a la audiencia un pastor un día domingo por la mañana. Él no lo sabe todo. Él no conoce el estado espiritual de todos en el alma, en lo que sucede en el alma de cada hermano en la congregación. Sabe que están profesando a Cristo, pero en realidad en la teología del Nuevo Testamento solamente sabemos, el tiempo lo dirá, si son verdaderos creyentes. Ya vimos el ejemplo de 1 Juan 2:19. De hecho, de aquellos que dejaron la fe, que dejaron la comunidad de fe y al salir demostraron que nunca realmente fueron de nosotros. Juan escribió a la iglesia de Asia Menor. El autor de Hebreos aquí se dirige a aquellos judíos que profesan su fe en Cristo, y cuando hace estas advertencias, lo hace consciente de que en realidad también solo el tiempo dirá si son verdaderos cristianos, si perseveran en la fe. Nuestra invitación para cada uno de ustedes es que todos juntos perseveremos en la fe. Dios les bendiga.